Buenas tardes. ¿Cómo están? ¿Bien? Gracias a Dios. Los ofensores y los ofendidos. ¿De cuáles es usted? De los dos. Fíjese que una de las características de los seres humanos es que vivimos ofendiéndonos continuamente, de manera reiterada. Ofendemos y nos ofenden. El apóstol Santiago, en su carta, en el capítulo 3, versículo 2, dice que todos, porque todos ofendemos muchas veces. ¿Cuántas veces ofendemos? Hay una versión que dice, porque todos ofendemos de muchas maneras. Sí, es verdad, de muchas maneras. Hay veces que podemos ofender a alguien sin que sea nuestra intención. ¿Entienden eso, no? Hay gente que es muy sensible y se ofende hasta porque voló un zancudo. Dice, me atacó el diablo, y ya se ofendió. Hay gente muy sensible, hay otros que son un poco más, digamos, sólidos, maduros. Pero lo grave es cuando alguien de manera deliberada y con maldad ofende a alguien. ¿Sí? Otros, cuando nos sucede que cuando perdemos el control de nuestras emociones, nos enojamos y podemos ofender a los demás, o los otros nos ofenden también. Entonces nos ofendemos muchas veces y de muchas maneras, así dice la Biblia. Y es innegable que todos, al menos que haya alguien aquí que no, pero es innegable que todos hemos fallado en este punto, ¿sí o no? ¿Lo reconocen? Sí. Ok. Pues sí, hemos ofendido y nos han ofendido. Santiago nos dice el por qué es que ofendemos y nos ofenden. Dice en su carta, Santiago 3:8, en la versión lenguaje sencillo, dice, esta es la razón, porque no hemos podido controlar nuestra lengua para no decir palabras que dañen. O sea, ahí está la lengua, no podemos controlarla y decimos palabras que ofenden. Continúa, la lengua parece un animal salvaje, así lo traduce esta versión, que nadie puede dominar y que está llena de veneno mortal. Es verdad. Versículo 9, con nuestra lengua podemos bendecir o maldecir. Tenemos ese potencial en nuestra lengua. De bendecir es decir bien, hablar bien, y maldecir es hablar mal. ¿Sí? Y tenemos ese potencial. Ahora fíjate lo que continúa diciendo. Con ella, o sea, con la lengua, alabamos a nuestro Dios y Padre. Como hace un rato, que alabanza sublime, ¿no? Pero también dice, insultamos a nuestros semejantes que Dios hizo a su imagen. Y luego termina con una frase así contundente, hermanos, dice, esto no debe ser así. ¿Cuántos reconocen que esto no debe ser así? Bueno, pero entonces, ¿cómo debería de ser? Yo quiero saber cómo debería de ser, porque nos dice, esto no debe ser así. Bueno, la Biblia, las Escrituras, nunca esconden la realidad de que entre nosotros, aunque hemos sido lavados con la sangre de Jesús, somos nuevas criaturas, sin embargo seguimos en este cuerpo que está corrompido por la maldad, el pecado, y la Biblia no esconde que puede haber y va a haber ocasiones en las cuales perdamos el control, el dominio de nosotros mismos, soltemos la lengua, ¿entiende? Y ofendamos o nos ofendan. Y luego se arman los dimes y diretes. Y luego ya todos nos vamos al mercado y parecemos señoras verduleras. Ay, pero también la Biblia nos enseña lo que debemos hacer cuando ofendemos. Pero también nos enseña la Biblia qué hacer cuando nos ofenden. La Biblia nos enseña cómo solucionar estos conflictos que se generan
cuando nos ofendemos tantas veces. Esto es con el propósito de ir creciendo y madurando, para que obedeciendo las instrucciones de Jesús, la doctrina de Jesús, la enseñanza de Jesús, honremos a Dios. Porque Él dijo, si me amáis, guardaréis mis mandamientos. Entonces, cuando obedecemos su palabra, honramos a Dios, solucionamos nuestros conflictos, promovemos el perdón, ¿sí? Promovemos la paz y la reconciliación, y esto le da gloria a Dios. En primer lugar, la pregunta es, ¿qué debemos hacer cuando ofendemos? Ahora nos vamos a poner todos en el papel de ofensores. ¿Qué debo hacer yo cuando ofendo? Bueno, la respuesta es la siguiente. Lo primero que tengo que hacer es reconocer que he ofendido a mi semejante. Puede ser tu esposa, tu papá, tu hermano, un hermano en la iglesia, o otras personas, ¿sí? Reconocer que hemos ofendido y pedir perdón. Fíjense, el problema no es ofender en sí mismo, aunque no es aceptado por Dios, pero el problema real es cuando ofendemos y no reconocemos que hemos ofendido. Ese es el problema. Ahora, la parte del ofensor, ahorita estamos en la parte de los ofensores, ¿sí? La parte del ofensor es reconocer, pedir perdón y procurar la reconciliación, o sea, hacer las paces, para que me entienda, con el que hemos ofendido. En Mateo capítulo 5, en el versículo 23 y 24, Jesús dijo lo siguiente, escuche, subrayo, son palabras de Jesús. Es la doctrina de Jesús, la enseñanza de Jesús, de Cristo. ¿Y nosotros qué somos? Cristianos, es decir, seguidores de Jesús. Y un seguidor, pues obedece la enseñanza de Jesús. ¿Ok? Leo. Por tanto, por consiguiente, si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti. Oye, pero yo no le hice nada, pero está ofendido, a lo mejor lo ofendiste sin querer. Pero ya te diste cuenta que tiene algo contra ti. ¿Cuál es la enseñanza de Jesús? Deja allí tu ofrenda delante del altar y anda, ve y reconcíliate primero con tu hermano, es decir, pídele perdón por lo que le dijiste. Te dije cara de hamburguesa, hermano, pero me equivoqué. No quise decirlo, se me salió, perdí el control, el dominio, discúlpame, perdóname. O, oye, ¿por qué estás ofendido? No, pues es que tú pasaste y no me saludaste. No, discúlpame. O sea, buscar la reconciliación. Pero fíjate lo que dice, deja allí tu ofrenda, porque si tú no te reconcilias, no acepto tu ofrenda. Eso es lo que está diciendo Jesús. Ahora, hagan un brevísimo repaso. ¿Conoces a alguien que tiene algo contra ti? Ahí respóndanse ustedes cada uno en su interior. Yo ya lo hice. Pues sí, ¿qué tengo que hacer? Bueno, si yo ofrezco una ofrenda de alabanza o algo, ayudo a la gente que tiene necesidad, qué sé yo, porque haciéndolo a ellos lo hacemos al Señor, Él no acepta eso, no es tomado en cuenta si yo no me reconcilio con el que está ofendido conmigo. Escuchen, esa es enseñanza de Jesús. No podemos enseñar otra cosa. Deja ahí tu ofrenda, reconcíliate primero con tu hermano y entonces, y como decía mi abuelito, y luego entonces, ven y, ¿qué vas a hacer? Presenta tu ofrenda. Porque presentarla sabiendo que hemos ofendido a alguno o algunos y no buscamos la reconciliación, el Señor no acepta la ofrenda. ¿Así? Ahora, viene otra pregunta. A ver, pastor, ¿qué hacer si el ofendido
no me quiere perdonar la ofensa que yo le di. ¿Qué hago? No quiere reconciliarse conmigo. Yo ya le escribí, le hablé por teléfono, utilicé 2, 3 mediadores. Oye, dile que me reciba y vamos hablando, vamos a arreglar las cosas para estar en paz ya, para poder ofrecer mi vida en ofrenda al Señor y Él la puede aceptar. Pero hay algunos que no quieren. ¿Qué hacer? Bueno, la Biblia nos enseña qué hacer. Romanos 12, versículo 18, ahí nos da una instrucción. Dice así, en la versión Dios habla hoy. Dice así: hasta donde dependa de ustedes, ¿qué? Hagan cuanto puedan por vivir en paz con todos. Cuando dice hagan hasta donde dependa de ustedes, hagan. Entonces, yo ofendí. ¿De qué depende que haya reconciliación en cuanto al ofensor? Pues de que vaya, lo busque y le pida perdón, ¿no? Eso es lo que tengo que hacer. Pero ¿y si no quiere el otro? Bueno, se puede dar el caso. No sé si recuerdan que en algunas enseñanzas anteriores yo les compartía que hace años el Señor me dijo que hiciera una lista de aquellas personas con las que yo había roto relaciones. Por diversas situaciones se rompen relaciones y la amistad se detiene y pues eso no es lo mejor. Lo mejor es que tengamos relaciones sanas con todos los semejantes, vivir en paz con todos los demás. Y yo hice una lista conforme a lo que el Señor me estaba poniendo en mi corazón, y en la lista había 13 personas, todos cristianos, con los cuales yo tuve alguna situación por la cual se rompió la relación o se detuvo, ¿sí? El Señor me dijo muy claro: mira, de esos 13 que tienes ahí, en algunos casos ellos tuvieron la culpa, pero en otros tú tuviste la culpa. Pero no te vas a justificar, tú búscalos. O sea, lo que yo quiero que tú hagas es que tú los busques, tengas o no la razón, y trates de subsanar la situación. Pide perdón, pide disculpas, no te justifiques. Y empecé de esta lista hace años, la tengo aquí en mi iPad. Bueno, de esa lista de 13, 10 ya tienen palomita. ¿Qué significa palomita? Que al buscarlos, al hacer mi parte, 10 de esos 13 reaccionaron bien, quisieron a la llamada o al correo o al intermediario: oye, dile que me reciba, que hablemos. Tuvieron una respuesta positiva y en la actualidad mantenemos una relación amistosa y se subsanó la situación. Pero 3 de esos no han querido. Uno de ellos 3 veces, de manera enfática, lo he buscado y se niega y no quiere. Bueno, en cuanto dependa de mí, yo ya hice lo que tenía que hacer. ¿Me explico? Ya es responsabilidad de él, delante de Dios, que no está reaccionando como debe de reaccionar un cristiano cuando se le pide perdón. ¿Qué es qué? Perdonar. ¿Sí? Yo tengo las pruebas de los escritos donde les he pedido audiencia para planchar las cosas, pedir perdón y subsanar. Es más, el 10º se añadió esta semana que pasó, fíjense. Un amigo de años que hubo allí una situación y finalmente, no, estaba renuente, 2 veces lo busqué, pero finalmente en esta semana él me buscó, me mandó un WhatsApp, me dice: hola Chuy, ¿cómo estás? Muy bien, ¿y tú? Pues también. Oye, y empezamos a dialogar amistosamente. Oye, no, pues disculpa, no, está bien, mira, te mando un abrazo donde estés. ¿Dónde andas? Y andaba quién sabe en qué país anda. Pero quedan 3 que todavía no.
Pero el asunto es que como nos ofendemos muchas veces y de muchas maneras, pues como que últimamente se ha aumentado la lista. Porque a veces, aún queriendo proteger el rebaño que Dios nos encomendó, mi tarea como pastor, la tarea que Dios nos encomendó como pastor es cuidarlos a ustedes en el sentido espiritual, ¿cierto? Entonces, a veces uno dice cosas para ilustrar o enseñar, como la Biblia lo dice, como por ejemplo Pablo cuando le dice a Timoteo, cuídate de Alejandro, dice, ese es un hombre malo. No tengas tratos con él, apártate de él. Y lo nombra con su nombre. Bueno, eso a lo mejor ofendió a la esposa de Alejandro. ¡Ay, Pablo! ¡Qué terrible! ¿Sí me estoy explicando? ¿Cómo se le ocurre escribir una carta que todos van a leer hasta el siglo XXI? Y la gente se sigue ofendiendo. Bueno, hay que seguir pidiendo perdón. Hay que seguir perdonando, porque también nosotros nos podemos seguir ofendiendo con otros. Pero hay un problema cuando nosotros ofendemos, que cuando ofendemos. Cuando nosotros ofendemos, minimizamos, tendemos a hacer eso, a minimizar la ofensa. Ay, no es para tanto, ay, tú pareces generación de cristal. Ay, mírame y no me toques porque ya me rompí en pedacitos. Oye, no seas tan... Bueno, es que así hay gente que nomás no está contenta y de todo se ofende. ¿Conocen gente así? Yo estoy viendo algunos por allí. Pero bueno, ¿qué vamos a hacer? Pues a seguir disculpándose, a seguir perdonando. Pero cuando nosotros ofendemos, tendemos a minimizar. Pero cuando nos ofenden, armamos un escándalo y ahora sí que arda Troya. Y agarras tu computadora, te metes a YouTube, le voy a hacer un video y voy a sacar todos sus pecados. O sea, maximizamos. Pero cuando nosotros ofendemos, lo minimizamos. Esa es una tendencia. Ahora, ¿es correcto eso? Pues no. Fíjense lo que de antaño, desde los tiempos de Moisés, Dios dio este mandamiento. Levítico 19:16. Dice, no andarás chismeando en el mercado. Porque ahora el pueblo de Dios parece un mercado, con gente chismosa y verdulera y, ay no, está difícil la cosa. ¿Sí o no? Nomás 3, está bien. Sigamos leyendo. No andarás chismeando entre tu pueblo. ¿Qué es un chisme? Es decir algo, sea cierto, sea mentira, o sea, que se habla mal de alguien. No andarás chismeando entre tu pueblo. Y hoy el YouTube se ha vuelto el cuadrilátero favorito de los chismosos. No me vean así, les estoy diciendo la neta del planeta. Les estoy diciendo la verdad. Miren, eso ya está comprobadísimo. Vayan a una página de YouTube que enseñe la palabra, que tenga buenos temas, que te edifican, que te hacen crecer, te hacen reflexionar, tienen doctrina sana que te lleva a amar a Dios, a tu prójimo, y ve las vistas que tienen: 120, 75, 280. Pero vea un canal de esos que difunden, ¡ay, el pastor fulano se robó el dinero de su iglesia! Falso profeta. 70,000 vistas. Entonces, caray, híjole, 70,000 chismosos. O sea, les gusta más la noticia de los errores que hacen. Miren, todos hacemos errores. Escuchen bien lo que voy a decir. Si tú lees todo el Nuevo Testamento, todas las cartas, los evangelios, hablan de situaciones que los seres humanos hacemos, ¿sí o no? Todos. Solo hay una carta, creo que es la de Filemón, donde no habla
de nada, pero las demás todas, que se metieron falsos profetas, que uno defraudó al otro, que otro hizo esto y que hicieron aquello y que se pelearon entre ellos y que uno decía yo soy de Pablo, yo soy de Apolos. Todos, en todo lugar hay problemas, no hay una iglesia perfecta. ¿Están conscientes de eso? Pero algunos como que hacen pensar a otros que la iglesia debe ser perfecta, que nadie debe equivocarse, nadie puede equivocarse, porque en cuanto lo hacen, sacan un video. ¿Entienden? Y ahí van los 70,000 chismosos. Y a veces rebasa, Y es penoso ver la comparación de las vistas que tienen unos y otros. Continúo leyendo. No andarás chismeando entre tu pueblo, no atentarás contra la vida de tu prójimo. Atentar aquí habla de hablar mal, ¿sí? Yo Jehová, versículo 17. No aborrecerás a tu hermano en tu corazón. Ahora, ¿cómo es que uno puede llegar a aborrecer a un prójimo en el corazón? Porque me ofendió, ¿no? Pero ¿qué dice ahí? No aborrecerás a tu hermano en tu corazón. Razonarás con tu prójimo. Razonar significa hablarás, tratarás de llegar a un arreglo, pide perdón si ofendiste. Si a ti te ofendieron y te piden perdón, perdónalos. O sea, ese es el razonamiento cristiano. Para que no participes de su pecado. O sea, razona. Y tú has librado tu alma y tú haces tu parte. Si el otro no reacciona, ese es problema de él con Dios, pero tú ya hiciste lo que está de tu parte. Versículo 18, no te vengarás. Ahora, alguien que se venga de otra persona es porque lo ofendió, ¿no es cierto? Se hirió, se dolió, su corazón se amargó, está resentido. Entonces, lo humano, lo terrenal y diabólico es vengarse, tomar justicia por nuestra propia mano. Y aquí claramente dice, no andarás chismeando, no aborrecerás a tu hermano, no te vengarás. Pero ahí no termina, ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo. ¿Puede un cristiano guardarle rencor a otro cristiano? Por supuesto que sí, claro. Pero ¿qué dice? No guardarás rencor. Esa es la doctrina de Dios. Eso es lo que la Biblia enseña. Sino amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y luego lo firma el Señor. Yo Jehová, te lo estoy diciendo. En segundo lugar, la pregunta es, bueno, ok, pero ahora, ¿qué debo hacer cuando otros me ofenden a mí? Ya nos pusimos en el lado de los ofensores. Ahora vamos a ponernos del lado de los ofendidos. Ok, ¿qué debo hacer cuando otros me ofenden a mí? ¿Qué debo de hacer cuando otros me calumnian o me atacan o me sacan un video o qué sé yo? Y andan hablando mal de mí. Bueno, la Biblia nos dice, también nos enseña qué debemos hacer. Colosenses capítulo 3, versículo 13. Dice lo siguiente, soportándoos unos a otros. Esa palabra soportar, soportándonos unos a otros, significa tener mucha paciencia con las debilidades del otro. Así como tú quisieras que tuvieran paciencia en tus debilidades, en tus fallas, tus errores, así también, o sea, sopórtense los unos a los otros, sabiendo que todos cometemos errores, ¿sí? Hay gente que se pone muy digna, así como muy, yo nunca lo haría, pero hacen cosas peores, a veces. Entonces, la instrucción de la Biblia es, sopórtense, aguántense, tienen que aprender a lidiar entre ustedes, razonen cuando pasan cosas, sopórtense. Pero luego continúa, aquí, esto lo escribió el apóstol Pablo, y dice, y perdónense unos a otros. ¿Por qué dice perdónense unos a otros? Porque ya da por entendido que por nuestra humana debilidad, imperfección humana, nos ofendemos, ¿sí o no?
nos agredimos, nos ofenden, ofendemos, nos desquitamos, otros se vengan y la cosa se pone fea. Y eso no está bien, dice la Biblia. Entonces sopórtense, aguántense, ténganse paciencia y perdónense unos a otros. Mira la frase que viene al final de esta parte. Si alguno tuviere queja contra otro. A ver, les pregunto, ¿tú tienes alguna queja contra otro? Si usted me pregunta a mí, ¿tú tienes queja contra? Yo sí. ¿Ustedes también? Si no hubiera dicho yo sí, ustedes no hubieran dicho nada. Ya sé por dónde llegarles. Ok. Bueno, yo sí tengo queja de algunos. Pero ¿de qué manera voy a perdonar al que me ofendió? Del cual yo me quejo. Y hasta en videos me quejo. Es que no saben lo que me hicieron en casa de oración. Y desparraman su chisme por todos lados. Y a veces hasta en vivo y en directo. Entonces, ¿de qué manera voy a perdonar al que me ofendió? Porque yo tengo que soportar, pero también tienen que soportarme. Tengo que perdonar, pero también necesito que me perdonen, porque tengo queja contra otros, pero otros también tienen quejas contra mí. Y la misma Biblia nos responde la manera en la cual debemos perdonar. Está en la última parte del versículo 13. De la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Ahora, ¿cómo nos perdonó Cristo? Vamos a razonar, vamos a reflexionar. ¿Cómo nos perdonó Cristo? Ok, ¿ofendimos a Cristo? Díganlo, les estoy preguntando. Es gratis, no les cobro la respuesta. A ver, otra vez. ¿Hemos ofendido al Señor? Y bien feo, muy feo. Sí, ok. Cuando reconocimos que ofendimos al Señor con nuestros hechos, nuestras acciones, y nos arrepentimos y le pedimos perdón, ¿qué hizo el Señor? Dígalo fuerte. Nos perdonó. Ahora, ¿merecíamos su perdón? No. Pero como Él es amor, y aún nosotros siendo pecadores, Cristo murió por nosotros, eso significa que Él nos perdonó por gracia. Gracia es un regalo que no merecemos, y el regalo es la salvación por habernos arrepentido y pedirle y porque le pedimos perdón. Cuando hicimos eso, Él nos perdonó, ¿cierto? Pero no lo merecíamos. ¿Qué merecíamos? La muerte. ¿Qué merecíamos? La muerte. Por eso es que Él murió en lugar de nosotros. Ok, así me perdonó el Señor Jesús. Yo no lo merecía, fui muy ofensivo hacia Él, pero un día reconocí, me arrepentí y fui salvo por medio de la fe. Y su gracia, su regalo fue la salvación. Pero ahora resulta que como cristiano alguien me ofende. Y alguien puede decir, es que usted no sabe lo que a mí me hicieron. Ese es un argumento muy recurrente entre nosotros los cristianos. O sea, lo que están diciendo es que lo que a mí me hicieron no tiene perdón. Pero si tú eres cristiano y atiendes a lo que dice la Biblia, dice que tengas paciencia. Y también dice que lo perdones si tienes queja contra otro, y que lo perdones de la manera que Cristo lo perdonó. Ok, la ofensa que te hicieron, a lo mejor hay desde faltas, digamos, mínimas, por decirlo de una manera, hasta faltas graves. Por ejemplo, un padre que abandona a su esposa y a sus hijos pequeños es grave, ¿no es cierto? Yo sé que aquí hay gente que vivió eso y que probablemente hasta la fecha estén muy ofendidos con su papá, no quieren saber nada. Un día se presentó tu papá queriendo hablar contigo. ¿Sabes qué? No quiero hablar contigo. Vete, papá, vete. Nunca se me olvida un hombre con el cual yo hablé, se sentaba ahí en esa parte, un hombre ya como de unos casi 80 años, y lloraba.
Esto lo he comentado en otras ocasiones. Y un día, pues yo predicaba y lo miraba llorar. Un día termino, oramos y me bajo y le digo, hey, hermano, venga. Y le pregunto, ¿por qué lloras tanto? Ay, pastor, me dice, yo tuve 12 hijos. Bastantes, ¿no? Era muy bíblico. Y dice, pero yo los abandoné cuando estaban muy pequeños. Dice, pero ahora que me convertí, yo sé que el Señor ha perdonado todos mis pecados. Yo fui un hombre muy malo. Dice, pero hay algo que me parte el alma, pastor. El otro día fui a buscarlos. Fui con el hijo mayor. Dice, la que fue mi esposa ya murió. Y fui con mi hijo mayor y cuando toco a su puerta y él me abre y me ve, mire, sus ojos como que se encendieron. ¿Qué haces aquí? Le dijo, es que vengo a pedirte, pero no quiero escucharte. Mira, no te vuelvas a parar. Si te vuelves a parar y te paras enfrente de mí, te mato. Te mato, le dijo. Dice, pastor, no sé cómo sobrellevar eso. Todos mis hijos me odian. Difícil, ¿no? Difícil. Era un hombre grande, ya después ya no supe qué pasó con él, pero una difícil situación. Entonces, ¿cómo debemos de perdonar? De la manera que Cristo nos perdonó. ¿Lo merece? ¿Lo merecía este hombre? No, pero si sus hijos fueran cristianos y entendieran esto, lo perdonaban de la manera que Cristo los perdonó a ellos. Veo que asienten con su cabeza, quiere decir que vamos bien. Ahora, ¿qué pasa si estamos tan ofendidos que no perdonamos al ofensor? Ok, el ofensor viene y nos pide perdón. Estamos hablando de puros cristianos. La respuesta es la siguiente: si no perdonamos las ofensas, nos vamos a meter en graves problemas con el Señor. Palabras de Jesús que registró el evangelista Mateo en el capítulo 6, versículo 14 y 15. Si no perdonamos, estamos tan ofendidos, tan dolidos, que no perdonamos al que nos ofendió, ¿qué pasa? Nos metemos en gravísimos problemas. Leo, porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, fíjate la consecuencia de perdonar a otros, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. ¿Por qué dice les perdonará? Porque ya da por un hecho que nos vamos a seguir equivocando, que vamos a seguir fallando. Pero fíjate, si tú perdonas a los hombres tus ofensas y luego tú te equivocas, pecas, fallas, qué sé yo, y le pides perdón a Dios, ¿qué hace Dios? Díganlo fuerte, nos perdona. Porque perdonamos de la misma manera que Cristo nos perdonó. Pero si no lo hacemos, miren lo que dice: mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, como hayan sido, hermanos, hayan sido con dolo, de manera involuntaria, por descuido, como haya sido, si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. ¿Se dan cuenta? ¿Es grave eso? Es muy grave. ¿Por qué? Porque se va acumulando en tu corazón. Y el corazón se empieza a endurecer. Y puedes terminar alejándote de Dios, apostatando. Porque ya no recibes la gracia de Dios. Porque la amargura ya te invadió. La amargura ya se desbordó. Vas a la escuela y siempre estás hablando de lo mismo de lo que te hicieron cuando eras niña. Vas al trabajo y estás con tus compañeros hablando de lo mismo de hace 20 años que tienes trabajando y sigues hablando de lo mismo que te hicieron. Por eso no creces, por eso no avanzas, espiritualmente te sientes frío, insatisfecho. ¿Por qué? Porque dejaste de recibir la gracia de Dios. ¿Por qué? Porque no has perdonado. Y cuando te equivocas y le pides perdón a Dios, Dios no nos perdona. Tenemos que decir lo que dice el texto. Eso sí es grave. Vamos a ver una historia
Para mí es una historia impactante, como muchas en la Biblia, o todas, pero esta es una historia que va muy de la mano con el tema. Miren, resulta que está el rey David aquí. Involucra a David, involucra a un hombre llamado Simei, involucra al rey Saúl, involucra a Absalón, que era hijo del rey David, ¿sí? Saúl Saúl se distinguía por ser muy desobediente, no obedecía a la voz de Dios. El Señor lo quitó. La manera de quitarlo podemos decir, fue un juicio sobre él, porque al estar guerreando con sus enemigos, fueron derrotados y Saúl le dice a su escudero: atraviésame con la espada, prefiero eso a caer en manos de mis enemigos. Y el escudero dijo: no, yo no puedo hacer eso contigo, rey. Entonces Saúl, en su arranque, tomó la espada y se echó sobre sí misma, o sea, se quitó la vida él mismo. Es importante señalarlo. Bueno, estando aún en vida Saúl, Dios le dijo a Samuel: ve, dile que lo desecho, ya no quiero más nada con Saúl por desobediente, y en su lugar me he escogido a uno mejor que él. Era David, un varón conforme a mi corazón. Perfecto, no, pero tenía unos rasgos que en el Nuevo Testamento se revelan como el corazón de un cristiano, que no es perfecto, que falla, peca, pero se arrepiente, que pide perdón a Dios, pero también perdona a los demás. Ese es el corazón de un cristiano o de una persona redimida. Bueno, resulta que Absalón, mal aconsejado por Ahitofel, que era un consejero de David, le aconseja que se rebele contra su papá, contra el rey, y le hace caso. Entonces arma toda una estrategia, todo un complot para destronar a David, su padre, del reinado. Cuando David se entera que su hijo se había autoproclamado rey de Israel, él sale huyendo. Ahora, aquí quiero hacer una pausa. ¿Por qué salió huyendo? ¿Que acaso no era él el rey y pudo acabar en un 2x3 con esa rebelión? Sí, pero ¿por qué huyó? ¿Saben por qué huyó? Porque no quería derramar su propia sangre, o sea, la de su hijo. Prefirió escapar. Pero cuando él sale escapando, les dice a sus soldados: no quiero que toquen a mi hijo Absalón, no le hagan nada, porque David sabía que tarde o temprano el rebelde cae. Nunca Dios bendice a los rebeldes. Y da una orden expresa: no me toquen a mi hijo Absalón. Y bueno, se sale huyendo. Y vamos a leer qué es lo que pasa. Segunda de Samuel 16:5. Vino el rey David hasta Baurim, y aquí salía uno de la familia de la casa de Saúl, que ya había muerto, ¿ok? El cual se llamaba Simei, hijo de Gera. No Gera el que anda allí, Y salía maldiciendo. O sea, salió al encuentro de David y sus hombres que huían, y salió maldiciéndolos, ofendiéndolos, pero en el hebreo habla de una manera muy soez, con mucho rencor, con mucha amargura, ¿sí? Con mucho odio. Dice el versículo 6: y arrojando piedras contra David. Aquí eran piedras literales, ¿sí? O sea, agarró piedras y empezó a lanzarlas, y contra todos los siervos del rey David. O sea, a David le quería romper la cabeza con piedras. Y como iba escoltado por soldados, pues a todos los agarró contra todos y empezó a tirar piedras. Hoy las piedras son espirituales, son por medio de YouTube, son un poco más misericordiosas. Pero así salió, tirando piedras. Y luego dice: y todo el pueblo y todos los hombres valientes estaban a su derecha y a su izquierda. Esto significa que rodearon a David para protegerlo. Ellos prefirieron recibir las pedradas, pero que su rey no fuera tocado.
Versículo 7. Y decía Simei, decía, maldiciéndole: fuera, fuera, hombre sanguinario, asesino, dice otra versión. Eres un asesino, mataste a mi abuelito Saúl, o a mi tío, quién sabe qué sería de él. Dice que era del linaje, de la familia del rey Saúl. Hombre sanguinario, malvado, maldito, así trae otra traducción, es un maldito. Y empezó a hablar cosas bien tremendas. Perverso, le decía. No quiero estar con el rey, no quiero estar con el rey. Y agarraba piedras y tiraba. Versículo 8. Fíjate lo que le dice Simei: Jehová te ha dado el pago de toda la sangre de la casa de Saúl. O sea, lo que está diciendo Simei es: esta rebelión que tienes con tu hijo Absalón es juicio de Dios. Te está dando el pago por lo que hiciste con Saúl. Está diciendo que él mató a Saúl para quedarse él como rey. Pregunta: ¿era cierto eso? No, pero él lo creía. ¿Por qué? Por varias razones. Pudo tener mala información. A lo mejor vio algún youtubero por allí y lo leyó y se la creyó. Se la creyó. Y dijo: entonces David fue el que mató. Sí, lo mató. Él fue el que lo mató. Le dio un espadazo. Y Simei se quedó con una mala información y estaba muy dolido, muy herido, muy ofendido. Jehová te ha dado el pago de toda la sangre de la casa de Saúl, en lugar del cual tú has reinado. O sea, te pusiste allí, pero lo mataste. Puras acusaciones falsas. Y Jehová ha entregado el reino en mano de tu hijo Absalón. Pregunta: ¿Dios entregó el reinado de David en las manos del rebelde? No. Pero ¿por qué Simei, por qué dijo eso? Porque estaba confundido, estaba mal informado. Le informaron mal. Él no estaba presente cuando murió el rey. Pero como Saúl siempre odiaba a David, pues alguien fue y le dio esa información y estaba bien resentido. Y cuando se entera que venía David, sale a su encuentro y dice: asesino. Hoy dirían: hijo del diablo, falso maestro. Mala información. Sigo leyendo. Y hete aquí sorprendido, o sea, como diciendo, y ahora estás sorprendido de tu maldad, porque eres hombre sanguinario. ¿Era David un sanguinario? No, hermanos, no. O sea, era un guerrero, sí, pero pues así era en esos tiempos. Pero él no era un sanguinario. Un sanguinario es alguien que agarra un prisionero y ya estando ahí sometido y saca la pistola y le da, así como los nazis en la Segunda Guerra Mundial. Eran sanguinarios. David no era un sanguinario. Entonces vemos aquí que Simei le atribuyó el levantamiento de Absalón como juicio de Dios a David. Por eso Absalón, tu hijo, se rebeló contra ti. Es un juicio de Dios. Eso es lo que le está diciendo. Ahora, ¿era un juicio de Dios? Pues no, era un rebelde que se había levantado. Desgraciadamente era su hijo. No sé cuántos de ustedes están enterados de lo que ha pasado ahora en Los Ángeles. Los incendios que han arrasado, es algo terrible, hermanos. No nos imaginamos lo que ha sucedido y en este momento sigue. Pero se empezaron a levantar las voces proféticas, así entre comillas, de algunos predicadores, voy a ponerlo así, pastores, que empezaron a decir que eso era un juicio de Dios. El incendio en Los Ángeles. Entonces muchos se sintieron ofendidos. Dijeron: no, ¿cómo juicio de Dios? Estás mal, pastor. Y vuelve a contestar y se agarran allí a facebookazos, ¿no? Ahí y uno le pone, luego le contesta y le repite: video reacción, dicen el típico, video reacción. Entonces empezaron a discutir entre ellos. Entonces, porque algunos se sintieron ofendidos. A ver, espérate, es que eso no es juicio. Juicio es como el diluvio. Juicio es como Sodoma y Gomorra. Porque uno de estos pastores mencionó Sodoma y Gomorra
haciendo un paralelismo de la corrupción que hay allí en esa parte de Los Ángeles, Hollywood y todo eso con Sodoma y Gomorra. Pero otros dijeron no, se sintieron ofendidos y dijeron no, discúlpeme pastor, usted yo lo respeto, pero estás equivocado. Esto no es un juicio de Dios. ¿Por qué no es un juicio? Porque en Sodoma y Gomorra Abraham intercedió si había justos. Dios le dijo, a ver, ponme 50 y no los halló. Pues no, ponme 20 y no los halló. Ponme 5, no los halló. Nada más Lot y la familia. Y los sacó y luego viene el juicio. Porque el juicio es contra los que blasfeman su nombre. ¿Por qué no es un juicio de Dios lo que pasa allá? Es un fenómeno natural. Así como hay huracán, le pega a cristianos, ateos y a todos. ¿Sí o no? Bueno, acá hay por lo menos 20 familias cristianas que han perdido sus hogares. Cristianos que andan bien con Dios. No es un juicio de Dios. Desde que yo me acuerdo, Los Ángeles siempre ha presentado incendios. Son fenómenos naturales. El bosque a veces se incendia, bueno, solo, por decirlo de una manera. Son fenómenos naturales. Además, entre todo eso que se ha quemado, se han quemado como 15 iglesias o edificios de iglesias. Entonces, si se analiza algunas de esas iglesias, hay pastores reconocidos ahí que son respetados. Dicen, no, pues este es un hombre de Dios. La gente que asiste allí son cristianos verdaderos. ¿Cómo que juicio? Entonces, ven, uno queriéndose poner muy espiritual dice, juicio de Dios. Y los otros se ofendieron. Y lo dicen, no hermano, estás mal. Y lo llaman a que razone y no quiere razonar. Es juicio porque yo lo digo. Y se siguen ofendiendo. ¿Se dan cuenta qué difícil es? Es difícil. Porque ahorita en este momento, todos esos hermanos que se reunían en esos edificios no tienen dónde reunirse. Y están siendo juzgados como malos cristianos y les cayó el juicio. ¿Se dan cuenta cómo ofendemos? Todos cometemos ese tipo de situación. A lo mejor no es intención del pastor ofender al decir eso, o de estos pastores que han dicho que es juicio. A lo mejor no es su intención. Sin embargo, se ofendieron. Híjole, qué difícil es. Pero sigamos aquí con Simei. Ahora, la pregunta es esta. ¿Tenía razón Simei en las acusaciones que le hizo a David? No, eran desacertadas, eran inciertas, eran imaginaciones o exageraciones. No era verdad. Él estaba haciendo acusaciones sin fundamento. Ok. ¿Qué hicieron con Jesús, el hombre más puro y limpio que ha existido en esta tierra? Bueno, todos sabemos que lo acusaron falsamente, muchas veces. Lo acusaron de blasfemo, de pecador, de violador de la ley de Moisés, de falso maestro, de alborotador, de mentiroso, de comilón, de borracho. Imagínense a Jesús con una botella de tequila y ya se tomó 3. O sea, es un borracho, decían. Ahora, ¿era cierto que era un blasfemo? No, ¿cómo? Si era el Hijo de Dios, era Dios encarnado. ¿Es verdad que él era un violador de la ley de Moisés? No. ¿Era un falso maestro? No. ¿Era un alborotador? Menos. ¿Un mentiroso? ¿Cómo? No se concibe. ¿Era un comilón y borracho? Imposible. Pero la cereza en el pastel. Desde el siglo II apareció por ahí un pergamino que aseguraba que María Magdalena fue amante de Jesús. Obviamente es un escrito que a todas luces es anticristiano, ¿me explico? Pero por el hecho de ser antiguo, algunos lo asumen, o de la época de la iglesia primitiva, asumen que es verdad. Ay, por favor. O sea, esa es una falacia. Eso no por el hecho de ser antiguo, pues siempre ha existido el diablo con sus mentiras. Que después se casó Jesús con María Magdalena y tuvo 2 hijos.
Bueno, hay quienes leen, ven en YouTube videos como esos y su fe se les trastorna. Y creen más a la mentira que a la verdad. Ahora, ¿Jesús fue todo eso, hermanos, por el amor de Dios? Por supuesto que no. Pero la pregunta aquí importante es, ¿qué fue lo que hizo Jesús con aquellos que lo ofendieron tan brutalmente? Bueno, si hasta en la cruz, cuando estaba allí, dijo: Padre, perdónalos, no saben lo que hacen. Ahora, cuando a ti te ofenden y te calumnian y dicen un montón de mentiras o dicen medias verdades o las exageran, ¿qué tenemos que decir? Lo mismo que Jesús, porque somos discípulos de Él. Y tenemos que decir: Padre, perdónalos. Yo también los perdono. No saben lo que están diciendo. Están diciendo cosas porque oyeron de otro. Algún dolido allí, algún ofendido que está amargado y está soltando, y están repitiendo esas cosas. Así como Simei. Pero lo que a mí me interesa es qué hizo Jesús con todo eso. La Biblia nos dice qué hizo Jesús. Y Pedro se encargó de escribirlo. En primera carta de Pedro, capítulo 2, versículo 21, dice así, versión en lenguaje actual: para esto han sido llamados, o sea, nosotros los cristianos, pues Cristo también sufrió por ustedes, o sea, el justo por los injustos, en nuestro lugar. Pero mira lo que viene: dejándoles un ejemplo. ¿Qué nos dejó el Señor? Díganlo fuerte. Un ejemplo. ¿Cuál es ese ejemplo? ¿Qué debemos de hacer con ese ejemplo? Y deben seguir sus huellas, pisar donde Él pisó. ¿Qué debemos hacer? Seguir sus ¿qué? Sus huellas, sus pasos. En otras palabras, hacer lo mismo que hizo Jesús cuando lo calumniaron, cuando lo ofendieron de manera tan soez. Seguir sus huellas. Ahora, nos sigue diciendo Pedro en el versículo 22: Él no cometió pecado. Nosotros sí. ¿Están de acuerdo con eso? Pero aquí está hablando de su inocencia. Y a pesar de ser inocente, mira cómo trató el asunto. Él no cometió pecado, ni en su boca se encontró engaño. En nosotros sí, pero en Él no, lo cual enfatiza su inocencia. Ok. ¿Qué hizo Jesús en esta situación? Sino que encomendaba a Dios, que juzga justamente. En la Reina Valera dice: encomendaba la causa. ¿Cuál causa? La que era ofendido, que era vituperado, que exageraron de todo lo que él era, que le inventaron, lo superofendieron. Y sin embargo, él, como él sabía que todo eso era mentira, Señor, no saben lo que dicen. En el caso de nosotros pueden ser verdad las acusaciones, pero igual a veces se exageran y se tiene mala información. Esto es más común de lo que podemos imaginar. Entonces, ¿qué tenemos que hacer si decimos que somos cristianos? Seguir sus huellas. ¿Qué hizo Jesús? Soy cristiano, quiero seguir sus huellas. Aquello que dicen de ti, que te ofende, ¿qué tienes que hacer? ¿Qué tengo que hacer yo? Encomendarlo al que juzga justamente, al que conoce la verdad desde la A a la Z. Señor, tú conoces todo, tú conoces si soy culpable o no. Si soy culpable, te pido perdón, ayúdame, que tu gracia me restaure. Pero lo que es falso, pues encomiendo la causa a ti, Señor, porque tú eres el único que sabe juzgar bien las cosas, sin tenderte hacia ningún lado. Eres imparcial totalmente y no tiene por inocente al culpable. Entonces, ok, retomamos. Estamos en el lugar de los ofendidos ahora. Pongan carita así de ofendido. Ok, te ofendieron, me ofendieron. ¿Qué tenemos que hacer? Encomendar la causa. Señor, tú sabes la verdad. Ahí está, yo lo dejo en tus manos. Eso es lo que debe hacer un cristiano. ¿Cuántos son cristianos? Encomienden la causa, pero vengarse jamás. Por consiguiente,
¿qué debemos hacer nosotros como cristianos? Exactamente lo mismo que hizo Jesús. ¿Qué debemos hacer los cristianos? Digan lo mismo. ¿Qué hizo Jesús? Otra vez. ¿Qué debemos hacer como cristianos? Lo mismo que hizo Jesús. ¿Qué debemos hacer los cristianos? ¿Y los cristianoides qué hacen? Pues nada. Hacen videos. ¿Entiende? Y no perdonan. Y están allí, no, y va a haber, y aunque arda Troya. Pero los cristianos, ¿qué debemos hacer? Lo mismo que Jesús. Ya se los he repetido 5 veces. Porque parece que algunos se nos olvida en algún momento cuando nos sentimos muy ofendidos. Primero Pedro 3:9. Continúa Pedro, dice lo siguiente: no devuelvan mal por mal. ¿Qué no debemos hacer? Devolver mal por mal. Me hizo un video. ¿Se vale hacerle una reacción? No, porque es devolverle el mal con el mal. Y como dijo un sabio, un rabino de hace algunos siglos atrás, dijo: en este asunto de hablar y de decir y de agredirse, dice, el ofendido, está amargado, está dañado. Y luego daña a aquel que lo ofendió hablando mal de él. Pero luego los que oyen lo que dice el ofendido del que lo ofendió, también los daña. Y sí es cierto. O sea, tú estás como una oveja sana, bien tranquila, sirviendo al Señor, y de repente alguien te dice: oye, ¿ya viste este video? Y es pura basura, pura sacar amargura. Y tú dices: ay, no sabía. Ya te dañaron. ¿Entienden? La prueba está ahí, 70,000 vistas, con un video de esos de pura basura, puro chisme, y 70 vistas de una enseñanza de la Biblia. ¿Cómo andas con esa onda de andar viendo ese tipo de videos? Te van a dañar, nos dañan. Continuamos. No devuelvan mal por mal, ni insulto por insulto. No, más bien bendigan. Pues para esto han sido llamados. Y miren la última frase, cómo la traduce esta versión. Y de este modo, o sea, no devolviendo mal por mal, ni insulto por insulto, sino bendiciendo. Y de este modo, si ustedes hacen eso, ¿recibirán qué? ¿Recibirán qué? ¿Cuántos quieren la bendición? Yo quiero la bendición de Dios. ¿Qué tengo que hacer? Lo que hizo Jesús. Lo otro no es bendecido por Dios. Así, de sencillo. Es el mensaje del Evangelio. Pero volvamos con Simei, porque pasó algo bien tremendo. Acuérdense que él empieza a maldecirlo, le tira piedras, hizo su video y todo. Ahora, 2 de Samuel 16:9. Lo está maldiciendo todo lo que ya narramos, y dice el versículo 9. Entonces Abisai, ¿quién es Abisai? ¿Quién es Abisai? Era un soldado de los guerreros de David, un hombre valiente, guerrero, ¿sí? Entonces Abisai, hijo de Sarbia, y lo identifica. Su papá se llama Sarbia. Bueno, ese le dijo al rey: ¿por qué maldice este perro muerto a mi señor el rey? Y con la mano en la espada así: ¿Por qué maldice este perro? Se puso bravo, ¿no? O sea, se ofendió porque estaban ofendiendo a su rey. ¿A ti te ofende que ofendan a tu esposa? Sí. ¿Te ofende que ofendan a tu esposo? Pues sí, a tu hijo. O sea, ¿ven cómo nos ofendemos muchas veces y de muchas maneras? Entonces él se sintió, porque él conocía a David. ¿Cómo?
Dice, ¿qué está diciendo este perro muerto? O sea, ya lo estaba dando por muerto. Y con la mano aquí en la espada. Y le dice, te ruego me dejes pasar. Le está diciendo al rey. Y le quitaré la cabeza. Así como suena el hierro, ¿no? Y saca la espada. Dice, déjame pasar. Y le vuelo la cabeza a este desafortunado. Pobre Simei. Siempre aparecen los Simeis. Siempre aparecen los Abisaí. O los Abisaís. No sé cómo decirlo. O sea, aquellos que se ofenden pero luego quieren vengarse. Yo conozco un montón de gente, de aquí mismo de la congregación, pero pues imagínense tantas congregaciones, pues hay gente de toda. Que trabajan en todos los ámbitos de la vida cotidiana. Y pues por allí en algún lugar hay unos hermanos que trabajan en el Poder Judicial. Y un día me dice, pastor, mire, me he dado cuenta que hay algunos que están diciendo ahí unas cosas. Usted dígame. Mire, para empezar, uno de ellos es juez. Y el otro es un alto magistrado también. Dice, como sea, lo dejamos en la calle. Quizá no lo meta a la cárcel, pero yo ya tengo todas las evidencias. Pastor, usted nada más dígame. Y lo dejamos en la miseria. Así me dijo. Híjole, a veces dan ganas. Porque uno tiene su corazoncito, ¿no? Y dice, oye, ¿qué está diciendo este? Mira nomás. ¿De dónde se le ocurre decirse? No se miden, qué malvados. No, es que fíjese, hermano, nomás para que se dé cuenta. Me acusaron de ladrón, que me había robado una guitarra. Y ya ven, ya Dios me la regresó. Ya les conté esa, ¿no? Bueno. Después, allá en los años 80, me empezaron a acusar de que yo era espía del Vaticano. Entonces, se vale reír, le doy chance que se ría, pero yo no me reía. Pues, ¿cómo que espía del Vaticano? Sí, porque nunca hablas mal de los católicos. Entonces eres un espía, un infiltrado entre la iglesia cristiana evangélica. Ya nomás, ¿qué están diciendo? Después me sacaron que yo era narcotraficante. ¿Alguno de ustedes le he vendido algún carrufito por allí? Sí, ahorita les da risa y me da risa, pero en aquellos tiempos no. Se siente, ¿te imaginas? Oye. Después que yo lavaba dinero, hasta de que sobornamos al gobierno para obtener el registro de la iglesia. O sea que ahí te va una feria para que nos des el registro de casa de oración. Y tú dices, pero ¿de dónde sacan eso? Sin embargo, ahí está. Qué tremendo, ¿no? Pero miren, esta sí está más pesada. Un día me llamaron unos pastores. Oye, queremos hablar contigo. Pues la Biblia dice que hay que arreglar esto y pues está bien, pero yo, pues ¿qué será? ¿Qué es? No, hay que vernos en persona. Ok, vinieron varios pastores y me dijeron, es que el pastor fulano de tal nos dijo que tú lo mandaste a asesinar. Eso sí está pesado. ¿Se imaginan yo? Con una rajadota aquí, así. Ese pastor es mi competencia y lo voy a desaparecer del mapa. Imagínense, eso sí está pesado, ¿a poco no? ¿Sí o no? ¿Y cómo cree que yo me sentía? Bueno, ahora me da risa, nos da risa, pero en ese momento no me daba mucha, Pero, y hasta la fecha. Sin embargo, ¿saben cómo me calmo cuando veo a Jesús? O sea, dan ganas de todo, de mandarle a mis amigos, los de magistrados, porque no saben con quién se están poniendo. No, y es que en realidad sí tienen esa
Dice, tengo todo, pastor, legal. Lo hacemos papilla, lo dejamos en la miseria. Yo le dije que no, ¿cómo crees? No. Dan ganas, pero ¿ustedes quisieran un pastor así? Vengativo, ni yo quiero ovejas vengativas. Así es que pónganse las pilas también. Entonces veo a Jesús y como la rana René, se me pasa. Porque luego digo, no, pues si a él lo hicieron eso, ¿cómo no lo van a hacer con nosotros? ¿Están conscientes de eso? Qué tremendo, hermanos. Pero vámonos rápido al desenlace allí con Simei. Vamos a 2 de Samuel 16, versículo 9. Entonces Abisai, hijo de Sarbia, dijo al rey: ¿por qué maldice este perro muerto a mi señor el rey? Te ruego que me dejes pasar y le quitaré la cabeza. Y vean lo que hizo el rey David. Y el rey respondió: ¿qué tengo yo con vosotros, hijos de Sarbia? O sea, se entiende que cuando este Abisai saca la espada y dice, le corto la cabeza, los demás dijeron, lo hacemos taco de suadero. Lo despedazamos por haberse atrevido a ofender al rey. Por eso dice, ¿qué tengo yo con vosotros, hijos de Sarbia? O sea, jaló a otros. Y siempre están ahí los Abisaís. Véngate. ¿Por qué no les responde? Responde, pastor, defiéndete. No, hombre, ¿cómo crees? ¿De dónde sacamos eso? Sigamos leyendo. Si él es así, si él así maldice, está diciendo David, es porque Jehová le ha dicho que maldiga a David. Ahorita les explico esto, esto que estamos leyendo. ¿Quién pues le dirá, por qué lo haces así? Yo no. Y dijo David a Abisai y a todos sus siervos: he aquí mi hijo Absalón, que ha salido de mis entrañas, acecha mi vida. Me quiere matar. Era una ofensa grave de un hijo hacia un padre. ¿Cuánto más ahora un hijo de Benjamín? Él cree que yo maté a su familiar. Él cree que yo usurpé el reinado de Saúl. Está equivocado. David sabía que eran mentiras. Dice, dejadle que maldiga, déjenlo que diga lo que quiera, pues Jehová se lo ha dicho. Esto tiene el sentido de Dios ha permitido esto, porque David entendía que Dios estaba permitiendo esta situación para probar su corazón. Mira, cuando tú eres ofendido, Dios está probando tu corazón. ¿Qué vas a hacer? ¿Te vas a vengar? ¿Vas a responder insulto por insulto? ¿Vas a hacer tu reacción en YouTube? Dios, es una prueba. Dios está probando tu corazón para purificarte. Pero acuérdense, no olvidemos que los que amamos a Dios, ¿qué? Todas las cosas ayudan para bien. Ahora, yo me río de todo eso que les narré desde que yo me acuerdo que dicen cosas, pues eso me ha blindado en la actualidad. ¿Por qué? ¿Por qué digo que me ha blindado? Porque al hacer lo que Jesús hacía, encomendar la causa, el Señor siempre saca la verdad tarde que temprano. Dios no tiene por inocente al culpable, y al culpable jamás lo dará por inocente, y al inocente jamás lo dará por culpable. Él es justo. Y si yo tengo una diferencia con algún hermano o algunos hermanos, dejemos la causa en el Señor y que ponga a cada quien en su lugar, ¿sí o no? Eso es lo cristiano. Pero sigamos leyendo. Versículo 12, 2 Samuel 16, 12. Fíjate cómo dice aquí David: quizá mirará Jehová mi aflicción. Claro, estaba afligido, estaban echando un montón de mentiras. Por un lado, su hijo, mal aconsejado por Ahitofel, que también terminó quitándose la vida. Pues eso le dolía, era su hijo. No olvidemos que dijo, no lo toquen, no le hagan nada. Ahorita vamos a ver por qué. He aquí mi hijo ha salido de mis entrañas, acecha mi vida. ¿Cuánto más ahora? Dios le ha permitido todo esto. Quizá mirará Jehová mi aflicción y me dará Jehová bien por sus maldiciones de hoy. O sea, que Dios lo va a tornar para bien.
aunque yo en este momento estoy muy afligido de que están diciendo un montón de mentiras. Dice el versículo 13, y mientras David y los suyos iban por el camino, Simei iba por el lado del monte delante de él. ¿Cómo iba? Andando y maldiciéndolo, y arrojando piedras delante de él, y esparciendo polvo. En la versión moderna dice, y haciendo videitos amargados en YouTube. Así dice una versión que yo leí por allí. Hermano, no podemos evitar que algunos nos ofendan. Podemos evitar ofender, pero no podemos evitar que otros tengan cosas, así como Simei, así como Absalón, que tiran piedras, levantan polvo, pero sí puedes decidir no amargarte. ¿Cuántos dicen amén? O sea, sí puedes decidir no amargarte, sí puedes decidir no responder insulto por insulto, y usar la grandeza del perdón. Es una de las expresiones del cristianismo más poderosas que hay. Créanmelo, hermanos. ¿Cuál fue la enseñanza de Jesús de cómo arreglar las ofensas? Muy sencillo. Mateo 18:15, versión en lenguaje actual. Dice, si tu hermano ha pecado contra ti, ¿cuál es la instrucción de Jesús? ¿Qué es lo primero que se tiene que hacer? Vete a hablar con él a solas. La Reina Valera dice, ve tú y él solos y repréndelo, llámale la atención, razona con él. Aquí dice, repróchaselo, es que tú me dijiste cara de hamburguesa y es de hot dog. Y luego dice, si te escucha, has ganado a tu hermano. O sea, si refleja, oh sí, discúlpame hermano, perdóname. No, ¿me perdonas? Claro que sí, hermano. Ya has ganado a tu hermano. Y ya se paró el asunto. Pero dice en el versículo 16, si no te escucha, o sea, si no te quiere perdonar, aún siendo cristiano, pero no quiere, está muy ofendido, está muy como Simei. Si no te escucha, toma contigo 1 o 2 personas más, de modo que el caso se decida por la palabra de 2 o 3 testigos. Ese es el segundo paso. El tercer paso es el versículo 17. Si se niega a escucharlos, informa a la iglesia. Pues no quiso. Y si tampoco escucha a la iglesia, que los, oye hermano, ya arréglate. Oye, tienes 10 años todavía con esa amargura. Ya, perdón, arréglate con el hermano. Es que ya se habló todo. ¿Saben qué? Ya, miren lo que dice. Si se niega a escucharlos, informa a la iglesia. Si tampoco escucha a la iglesia, considéralo como un pagano, o un no cristiano, o un publicano, enemigo de Roma, enemigo de Dios. Pregunta: ¿es una práctica la que se hace en YouTube? De si tú tienes algo contra alguien, hablar a solas. No, se brincan el paso número 1, 2, 3 y se van hasta el cuarto. O sea, se dan cuenta de algo, algún error, cualquier falta, lo que sea, inmediatamente hacen su video en nombre de la sana doctrina. El hermano, el profeta fulano de tal, y sacan todo. Aquí denunciamos a los falsos. Aquellos que se equivocan y cometen errores, los denunciamos aquí públicamente para que el pueblo de Dios se entere. A ver, espérame. ¿Y los demás pasos? ¿Ya le llamaste para hablar tú y él solos? Créanmelo que no lo hacen. ¿Son cristianos? Yo no dudo que no lo sean, pero están haciendo a un lado la enseñanza de Jesús. La están aventando por un lado. Porque hacer videos de ese tipo deja muchas vistas y deja, miren hermanos, un buen billete. ¿Cuál será la motivación? Bueno, cada quien sabe su corazón. Pero vámonos al final. Ya quieren terminar, ¿verdad? Ya los veo con cara de hambre. Bueno, ¿y qué pasó con Simei? Porque se puso muy mal. O sea, no, ya tenía 3 millones de suscriptores.
atacando a David, y pues a la gente le gustaba saber los desfalcos de David, las metidas de pata de David, las inconsistencias, y pues estaban bien informados, ¿verdad? ¿Y qué pasó? ¿Qué hizo David? Vamos a ver. Segunda de Samuel 19:15. Volvió pues el rey y vino hasta el Jordán. Acuérdense que Simei iba tirando las piedras, pero él siguió, no le hizo caso, lo ignoró, siguió adelante. Y Judá vino a Gilgal para recibir al rey y para hacerle pasar el Jordán, protegiéndolo, ¿no? Acuérdense que él iba huyendo de Absalón. Y Simei, hijo de Gera, hijo de Benjamín, era de Baduim, donde había pasado la primera vez David. Se dio prisa, quiero que lean con mucha atención, se dio prisa y descendió con los hombres de Judá a recibir al rey David. Ah, caray. Pero versículo 17, con él venían 1000 hombres de Benjamín. O sea, de pronto Simei aparece, pasan un tiempo aquí, y se da cuenta Simei de que David andaba por ahí y sale con 1000 hombres. Cualquiera podría pensar, híjole, se van a agarrar ahorita, se van a destrozar, se van a hacer pedazos. Porque dice que venía con 1000 hombres de Benjamín, asimismo Siba, nada más dice que un hombre que se llamaba Siba, criado de la casa de Saúl, con sus 15 hijos y sus 20 siervos, los cuales pasaron el Jordán delante del rey y cruzaron el vado para pasar a la familia del rey, o sea, adelantárseles y salirles de frente, y para hacer lo que a él le pareciera. Entonces Simei, hijo de Gera, se postró delante del rey cuando lo tiene enfrente, cuando él hubo pasado el Jordán. Y Simei le dijo al rey, 3 cosas le dijo. Número 1, no me culpe mi señor de iniquidad. Ah, caray, pues ¿qué pasó con Simei? ¿Qué pasó? ¿Acaso Siba, que es nombrado aquí, que era un criado que estaba enterado de todo? A lo mejor le dijo, oye Simei, ¿sabes qué? No, David no mató a Saúl, David no le quitó el reino, David no hizo esto, estás mal, ¿quién te informó? No, pues un youtubero me dijo. No, pues no les hagas mucho caso, porque no está bien eso. Y entonces algo pasó en el corazón de Simei, que llegó, cuando se dio cuenta que iba pasando David, algo ya había pasado en su corazón. No me culpe mi señor de iniquidad. En segundo lugar le dice, ni tengas memoria de los males que tu siervo hizo el día en que mi señor el rey salió de Jerusalén. Todo lo que le dijo, no lo tomes en cuenta, le dice. Y número 3 le dice, no los guarde el rey en su corazón. Algo había pasado en el corazón de Simei. Lo que yo alcanzo a ver es que se dio cuenta de la verdad, reconoció que se había equivocado y le pidió perdón al rey. Este era más cristiano que muchos que nos decimos. Pero ahí no termina la historia, porque en el versículo 20, mira lo que dice, porque yo tu siervo reconozco haber pecado. ¿Cuál era el pecado de Simei? Acusarlo de que me dijeron, de que sospecho, de que a lo mejor, de que mis fuentes son fidedignas. Dice, porque yo reconozco que pequé, hablé de más, y he venido hoy el primero de toda la casa de José para descender a recibir a mi señor el rey. O sea, tú eres el rey de Israel, perdóname, rey. Pero luego vuelve a aparecer Abisai. Respondió Abisai, hijo de Sarvi, y dijo, ¿no ha de morir por esto Simei, que maldijo al ungido de Jehová? Porque el castigo para alguien como Simei, que confrontó al rey, era cuello, hermanos. ¿Sí entiende eso, no? O sea, era pena de muerte hacer eso. Y otra vez sale Abisai. Abisai estaba más ofendido que David.
O mejor dicho, bueno, puede mencionarse eso, pero también puede haber sido de que él en su celo por defender a David, que él lo conocía, es que déjame cortarle la cabeza. Miren lo que hizo David. Esto es lo que a mí me impacta, me conmueve también. Dice el versículo 22, David entonces dijo: ¿qué tengo yo con vosotros, hijos de Sarbia, para que hoy me seáis adversarios? O sea, se van a poner en contra de mí si yo no le hago nada a Simei. ¿Ustedes quieren hacerlo? Dice, ¿ha de morir hoy alguno en Israel? Es que era del mismo pueblo de Israel. ¿Ha de morir uno de los nuestros? Pues no sé yo que hoy soy rey sobre Israel. Y dijo el rey a Simei, no morirás. ¿Qué le está diciendo? Te perdono. De la manera que a mí Dios me ha perdonado, yo te perdono, Simei. No morirás. Pero como estaba allí Abisai con la espada y los otros también queriéndolo hacer pedazos, y Simei los miraba y los otros 1000 que venían con él, así como que estaba la cosa muy fea. Entonces dice, y el rey se lo juró. O sea, lo vio la situación tan gruesa que dijo, ¿sabes qué? Te lo juro, te lo juro. A lo mejor dijo, por mí, mi reino, te lo juro, por mi mamá o por Dios. En ese tiempo se juraba así. Te lo juro por Dios, nadie te va a tocar, te perdono. ¿Por qué? Porque estabas equivocado y te perdono. Hermanos, eso es la grandeza del perdón. Ahora, ¿qué hubiera pasado con Simei si David hubiera permitido que Abisai sacara la espada y le cortara la cabeza? No le hubiera dado oportunidad de arrepentimiento. El perdón da la oportunidad al ofensor de recapacitar y ser perdonado. Ahora, ¿se acuerdan de Absalón? Cuando la gente ya se empieza a dar cuenta de todo esto y de todo lo que tramaba Absalón, se arma la guerra y los derrotan, y Absalón sale huyendo, y en su huida dice la Biblia que tenía una cabellera muy abundante, se quedó colgado entre las ramas de la cabellera. Entonces unos soldados van con uno de los generales llamado Joab y le dicen, Joab, hemos visto a Absalón huyendo, pero se quedó colgado en una enredadera. ¿Y si lo matasteis? Dice, no, nosotros no, ¿cómo? David dijo que no le hiciéramos daño, y Joab va y agarra 3 flechas y ¡zas! En el corazón. Lo remató. Entonces se calma la sedición. David pregunta, ¿qué saben de Absalón, mi hijo? Y uno de los soldados que hablaron con Joab le dijo, Rey, ya está donde debería estar, ya recibió su merecido y ya no está en este planeta. Y dice que David se levantó y estaba furioso. Dijo, ¿qué hicisteis? Pues lo matamos. Pero Joab le clavó 3 dardos, 3 lanzas en el corazón, y allí quedó el rebelde de tu hijo Absalón. Y dice que David empezó a llorar desesperadamente y que gritaba, Absalón, hijo mío, Absalón. Y los soldados y el mismo Joab, ¿por qué el rey hace eso? Merecía la muerte su hijo. ¿Pero por qué? ¿Por qué David había dado orden de que no lo tocaran? Para darle oportunidad de arrepentimiento. Si yo dejo en la miseria algunos que dicen cosas con las influencias que pueda tener, ¿dónde está la oportunidad que le daría de arrepentimiento? El perdón es grande, hermanos, porque le da la oportunidad al que te ofende de recapacitar para que tú puedas perdonarlo. Por eso es que David lloró y lloró, porque su hijo murió sin arrepentimiento. Por eso es mejor dejar pasar la ofensa, ¿entienden? Por eso es mejor perdonar de la manera que Cristo nos perdonó. Eso es cristianismo. Denle un aplauso al Señor.
Amén. Pónganse de pie, hermanos. Pablo dijo: airaos, pero no pequéis. ¿Se acuerdan de ese versículo? Airaos, o sea, te puedes airar, te puedes, sacar de onda, pero no pequéis, no te vayas a vengar, no. Dicen Proverbios: mejor es el que tarda en airarse que el fuerte, el que se enseñorea de su espíritu que el que toma una ciudad. A los corintios que tenían problemas les dijo: así que, por cierto, ya es una falta en vosotros que tengáis pleitos entre vosotros mismos. ¿Por qué no sufrís más bien el agravio? Estoy leyendo 1 Corintios 6, 7 y 8. ¿O por qué no sufrís más bien el ser defraudados? Pero no lo hacen. Se agravian mutuamente y luego van ante los tribunales y se demandan delante de los incrédulos. Están vituperando el nombre de Cristo. ¿Que acaso no hay algún sabio que pueda intermediar entre ustedes para que reflexionen y lleguen a reconciliarse? Pero no. Dice: ustedes defraudan, ustedes son los que agreden. Dice: no, hermanos, esto no debe ser así. Por eso es que Jesús dijo: bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos. Porque el cristiano perdona de la manera que Cristo nos perdonó. Amén. Levanta tus manos y adora al Señor y dile: Señor, yo quiero seguir tus huellas, quiero seguir tus pasos. Yo sé, Señor, que batallo y lucho cuando me ofenden. Cuando ofendo lo minimizo, pero Señor, perdóname también. Pero Señor, qué grandeza la tuya, Jesús, que siendo todo inocente perdonaste en aquella cruz. Y David es un ejemplo de un cristiano o de alguien que teme a Dios, que ama a Dios, pero que reaccionó como un cristiano, que todavía no existían los cristianos ahí. Señor, nosotros somos cristianos. No podemos negar todo este barullo que se arma eventualmente. No podemos evitarlo, pero sí podemos perdonar, sí podemos reconciliar, hacer lo que está de nuestra parte. Señor, que las relaciones rotas que tengamos, todos los que estamos aquí, los que nos estén viendo, concédenos hacer nuestra parte para estar en paz. Puede ser con tu papá, con tu mamá, con algún amigo, con algún vecino, qué sé yo. Si te ofendieron, ya, deténlo, perdona. No hagas caso a Abisai, que quiere que tú tomes venganza. No le hagas caso. Mejor haz lo que Jesús hizo. Amén. Y sigamos sus huellas. Adoremos al Señor. Como cordero que no abrió su boca, crucificado en un madero, fuiste molido por mi pecado, y por tu herida fui sanado. Y el castigo de mi paz fue sobre ti. Fuiste angustiado y afligido por mí. Y aunque deseaste no haber sufrido así, fuiste obediente hasta la muerte de cruz. Oh Jesús, ¿cómo no?
a rendirme a ti. Y aquí estoy, como barro en tus manos, anhelando ser moldeado a tu imagen, Señor, me hacedor. Tú eres mi alfarero, un propósito eterno, me creaste para ti. Haz tu voluntad en mí. Levanta tus manos al Señor y dile: haz tu voluntad en mí, Señor. Quiero obedecer a tu palabra. Como cordero que no abrió su boca, crucificado en un madero, fuiste molido por mi pecado, y por tu herida fui sanado, y el castigo de mi paz fue sobre ti.
en mí. Haz tu voluntad en nuestras vidas, Señor.